Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Es un gusto volver a estar con ustedes en un nuevo devocional, porque cada día necesitamos aprender más y más de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar cómo ser limpio, ¿sí? ¿Qué hace que nuestra vida espiritual sea limpia delante de Dios? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque muchas veces nosotros podemos estar errados al creer que estamos bien, que podemos llegar más al trono de gracia, que no hay nada que esté obstaculizando esa relación. Pero la palabra de Dios dice que Él mira en lo profundo de nuestro corazón, ese corazón que muchas veces no mostramos a los demás. Mostramos ciertas facetas de nuestra vida, ciertas áreas, pero hay muchas cosas que ocultamos. Pero eso que está oculto solo lo es para los hombres, no para Dios. Él examina, dice, nuestro corazón. Y de eso se dio cuenta el salmista David. Él dijo, a Dios no puede ocultarle nada. Hay ciertos relatos de la vida de él donde Dios nos muestra qué es lo que estaba pasando con este rey, ¿no? Que a pesar de ser un rey, fue puesto por Dios y fue acogido por su pueblo. Su vida tuvo que irse limpiando y purificando a través de muchas circunstancias. A veces cuando Dios nos ha bendecido, creemos que tenemos libertad para pecar o simplemente nos manchamos con las cosas que hay en el mundo. Sabemos qué es lo que Él nos dice que no lo hagamos, pero igual terminamos cediendo a nuestras pasiones. Por eso en el Salmo 51, David le dice, versículo 2, lávame de la culpa hasta que quede limpio. La culpa es algo que viene a atormentar nuestra vida por ciertas cosas que hemos hecho o hemos dejado de hacer, ¿sí? Entonces, cuando usted sabe que ha hecho lo incorrecto o que no hizo lo que debía hacer, hay una vocecita interna que se prende y que nos habla y nos dice, no estuvo bien, te pasaste, o ¿por qué no hablaste? ¿Sí? Porque a veces simplemente decimos, yo no quiero involucrarme y no hablo, no digo nada. Pero Dios también mira eso. Por eso le dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio. O sea, quería decir que no era como que ahorita vengo a la ducha, me meto y me lavo, no. Era un proceso, porque Él solo dice, lávame hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. ¿Sí? Y la purificación, cuando leemos en el libro de Levítico, era un ritual que llevaba su tiempo. ¿Ya? Pero David le da libertad al Padre Eterno y le dice, purifícame de mis pecados. También se lo dice en el Salmo 51:7 y dice, purifícame nuevamente, le dice, de mis pecados y quedaré limpio. Él entendía que la limpieza no dependía tanto de él, sino del perdón, de la gracia y del favor de Dios. Y por eso le volví a decir, purifícame de mis pecados y quedará limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Cuando usted es purificado, y usted y yo somos purificados por Dios, somos lavados por su perdón, por su sangre preciosa. Hay un cambio, hay una transformación. Entonces, no sé de qué color se veía David, pero sí sé de qué color él quería quedar. Y dice, quiero quedar más blanco que la nieve. O sea, quería buscar pureza en su vida. Y por eso le da libertad a Dios. Avanza un poquito más y en el mismo capítulo, versículo, Dios le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. O sea, él entendía que su corazón estaba, ¿qué le podremos decir? Opacado. No era totalmente limpio delante de él. Después le dijo, crea en mí.
Y usted y yo podemos decirle también a Dios: Padre, crea en mí un corazón limpio. Porque la Biblia dice que solo los de corazón limpio podemos ver a Dios. Y dice: un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Necesitamos ser fiel. Necesitamos ser confiables. Porque lo contrario de fiel es traicionero, es engañador. Y eso usted y yo no queremos para nuestra vida. Queremos un corazón fiel. Avanzamos un poquito más y en Salmo 12:6 nos dice: las promesas del Señor son puras, como la plata refinada, en el horno purificado 7 veces. Mire, hay personas que nos hacen promesas, nuestros gobernantes nos hacen promesas, pero hay una promesa que realmente es pura, es la que está escrita en la palabra de Dios. Y dice que es tan pura porque dice que ha sido metida en el horno y ha sido refinada 7 veces, purificada. O sea, no había limaya, no había nada de impureza. No hay nada de impureza en la palabra de Dios. Y usted y yo podemos seguir confiando en esa palabra, porque esa palabra nos sostiene. El Salmo 19:11 nos dice: libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen, entonces estaré sin culpa y seré inocente de grandes pecados. ¿Cuál es el pecado intencional? Es aquel que usted sabe que ha obrado mal, que usted sabe que no debería hacerlo, pero a pesar de que esa lucecita se le prendió, que el Espíritu Santo le habló y le dijo: no lo hagas, cálmate, detente, usted de pronto se dejó llevar de la ira o de la emoción y hace algo que está en contra de la palabra de Dios. Entonces ese es el pecado intencional, en que usted sabe que está mal. Usted dice: no, yo sé que no debo comer esto, pero está rico, voy a comer más. Yo sé que no debo hablar esto, pero yo quiero quedar bien y lo voy a decir. Sí. Entonces ese es el pecado intencional, en el que usted y yo, a pesar de que sabíamos que estábamos mal, lo hicimos. ¿Sí? Entonces aquí le dice: líbrame de pecar intencionalmente y no permitas que estos pecados me controlen. ¿Qué pasa cuando usted cede a la intención? Ya no es usted, es el pecado que lo comienza a controlar. Ya usted pierde el dominio propio y más bien adquiere, como dicen por ahí, demonio propio. Puede ser demonio de ira, de gula, de venganza, no sé qué demonio usted quiere permitir que le controle, pero David dijo: líbrame, entonces seré sin culpa, inocente de grandes pecados. Cuando usted y yo pecamos intencionalmente, grandes pecados se añaden a nuestra vida. Dolor, tristeza, porque Dios nos puede perdonar el pecado, pero vamos a pagar las consecuencias. Y avanzamos al Nuevo Testamento, donde el libro de Mateo nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando usted ha pasado todo ese proceso de purificación, usted puede llegar a tener un corazón puro para ver y escuchar a Dios. A veces usted y yo no lo podemos escuchar porque hay impurezas en nuestra vida. Y esas impurezas, el Dios eterno no las puede permitir. Entonces por eso nos permite pasar por ciertas cosas. También el libro de Proverbios nos dice: toda palabra de Dios es limpia y es escudo para los que en Él esperan. Te puede decir: sí, yo he sido así, he hecho esto, lo y acá, pero hoy quiero que la palabra de Dios limpie mi vida. Yo voy a confiar en Él. Yo voy a poner mi confianza y no voy a seguir pecando. Voy a apartarme de pronto de una circunstancia, voy a apartarme de cierta amistad. Sé que de cierta forma me induce a pecar,
Y todo lo que a usted le induzca a pecar, apártelo de su vida, quítelo de su vida, no le tenga pena, no le tenga lástima, porque el pecado a usted no le tiene lástima. A usted lo quiere ver hundido, a usted lo quiere ver fracasado y lo quiere ver mal. Así que usted también, antes de eso, no se deje dominar. Y concluyo con lo que le dijo Cristo Jesús a sus discípulos. Y le dijo, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Cada vez que le leemos la palabra de Dios, cada vez que escuchamos un devocional, cada vez que escuchamos una prédica, esa palabra está haciendo ese efecto de limpieza en nosotros. ¿Sí? Nos va limpiando, nos va purificando. Y usted no se da cuenta, pero muchas veces las personas que viven con usted sí lo hacen. Así que no deje de limpiar su vida. No deje de trabajar. No deje de pedirle al Padre que lo libre de pecar intencionalmente, para que usted y yo seamos limpios y poder estar siempre delante de Él. Que Dios les bendiga.